Hola, buenas tardes, noches para todos. Agradezco al Centro de Estudios Judaicos la invitación a participar en esta mesa redonda. Como muchos saben, como recién lo mencionó David, yo tuve la oportunidad, tengo aún la oportunidad de estar cursando estudios en el exterior del país, en Estados Unidos. Y bueno, una de las razones por la cual quisiera afincarme en el Uruguay justamente porque con todas las ventajas que ofrece una sociedad como la norteamericana, hay un vicio que considero tiene la Academia Norteamericana, que es el de generar investigadores encerrados en sus cubículos y que dialogan solamente con otros investigadores exactamente de su misma temática. Ya no estoy hablando de su misma disciplina, sino el que estudia determinado gen sobre determinada cosa va a ir a su seminario a dialogar con otro investigador que estudia prácticamente lo mismo. En el Uruguay, la sensación, las oportunidades de que los científicos, en este caso los sociólogos, puedan dialogar, contribuir en otros espacios extracientíficos sobre los temas que les interesan, bueno, afortunadamente son bastante grandes. Y para mí, personalmente, una de las retribuciones más grandes que me da la profesión es la de sentir que lo que uno hace puede trascender las fronteras de la disciplina científica y realizar una contribución a la sociedad o al grupo en el que uno se mueva en general. Es un placer compartir esta mesa con el resto de los panelistas. Mientras hablaba Leiser sobre su libro, yo me preguntaba si este libro podría haber aparecido no en el 2007, sino en 1907. Y la respuesta es que difícilmente hubiera aparecido Amores Imposibles. No solo porque Shem Tov no había nacido en ese momento, sino también porque desde hace algunas décadas, y solo desde hace algunas décadas, la colectividad judía vive un fenómeno nuevo, que es no totalmente nuevo, pero sí bastante nuevo, que es el crecimiento sustantivo de los matrimonios entre personas judías y no judías. Y este crecimiento, esta influencia de las estadísticas, por así decir, es lo que está dando lugar no solo a que Leiser haya escrito este libro, sino a que este auditorio esté colmado y que se produzcan en otra cantidad de comunidades judías otra cantidad de debates y de libros y de publicaciones de las más diversas áreas y disciplinas sobre este tema. A mí el tema me parece muy apasionante y en particular lo que me apasiona del libro de Leiser es la pregunta subyacente que está tras esos diálogos que sostiene con Juan y Alejandra. Y es una pregunta, un profesor de sociología siempre me dijo, al pensar en un problema, cuando estás por empezar a escribir un artículo, elegir un tema de tesis, hacete una pregunta que relacione cosas. No digas cuál es la causa de, sino qué relación existe entre esto y lo otro. Y la pregunta subyacente, o una de las preguntas subyacentes más importantes que está en el texto de Leiser, es cuál es la relación entre este fenómeno nuevo, entre los matrimonios mixtos o relativamente nuevo, y la asimilación. Y por supuesto esto implica también otra serie de preguntas. ¿Qué son los matrimonios mixtos? ¿Cómo los definimos? ¿Dónde delimitamos un matrimonio mixto de un matrimonio judío? ¿Y qué es la asimilación? Que a veces en el sentido común parece relativamente fácil de definir, pero que después se nos hace mucho más complicado. Pensar en esta relación es lo que yo creo que está generando justamente que el libro de Leiser haya despertado reacciones de los más variados. Hay una página web que está resumiendo las respuestas que Amores Imposibles ha recibido. Tenemos, bueno, de lo más variado, ¿verdad? Periodistas, políticos comunitarios, estudiantes, sociólogos, de todo un poco hay. Y justamente porque esta pregunta trasciende las disciplinas y puede ser enfocada desde muy diversos puntos de vista. En el punto de vista que a la sociología compete, en particular, en primer lugar hay un elemento interesante del libro de Leiser que dice que
¿Dónde hace el hincapié Leiser? Bueno, obviamente que por su rol en la comunidad, por su rol de rabino, dice, bueno, al analizar la relación entre matrimonios mixtos y asimilación, dice, bueno, en primer lugar se puede ver al matrimonio mixto como una causa, como una consecuencia, perdón, de la asimilación. ¿Cómo es esto de una consecuencia? Bueno, si una persona judía, vamos a pensar en primer lugar en la persona judía, llega a la instancia de entablar un vínculo de pareja y casarse con una persona no judía, eso está indicando un bagaje de actividades y de vivencias anteriores que lo llevan a esa cuestión. O sea, de alguna forma el matrimonio mixto es la culminación de una serie de procesos asimilatorios. Es un acto de asimilación, pero también es el reflejo de la asimilación. ¿Y dónde pone Leiser el hincapié? Lo pone en, de alguna forma, la ignorancia, la falta de elementos que tienen las personas judías para tomar esa decisión, en muchos casos, la ineficacia de los programas educativos judíos y otra serie de factores vinculados a la comunidad, a los procesos comunitarios. Bueno, lo que aquí, desde mi perspectiva sociológica, se puede decir es que en realidad los matrimonios mixtos, en el contexto del siglo XX, y saliendo de la órbita judía, pensando en grupos inmigrantes en general, pensando, por ejemplo, afrodescendientes con blancos, pensando en descendientes de italianos con descendientes, con otro tipo de descendientes, pensando en hispanoamericanos con americanos tradicionales, blancos, por así decirlos. Ese tipo de matrimonios suele acrecentarse bajo determinadas condiciones, y lo mismo ocurre con los judíos. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera y una de las más importantes de todas es la falta de discriminación. El gran desafío que tienen las comunidades judías de la diáspora en la actualidad es enfrentar la falta de discriminación. Una vez leí una frase de un sociólogo norteamericano analizando el tema judío y al principio me impactó, pero después me hizo pensar. A la pregunta de cómo los judíos han sobrevivido durante tanto tiempo a pesar de haber sido perseguidos, quizás habría que empezar respondiéndole que precisamente por haber sido perseguidos han sobrevivido tanto tiempo. Esto es un elemento clave para la sobrevivencia de un grupo étnico. Este elemento, cada vez menos, está en el marco de las comunidades judías de la diáspora. Por supuesto, se me podrán citar ejemplos de discriminación, todavía existe la profanación de cementerios, está el problema del sionismo, hay una cantidad de elementos, pero en términos históricos, los judíos estamos cada vez más integrados en las sociedades en las que vivimos en la diáspora. Y este elemento es un elemento fundamental para explicar por qué de hace 100 años a esta parte los matrimonios mixtos crecieron en prácticamente todas las comunidades judías de la diáspora. Ahora, hay más elementos. Podría no haber discriminación, pero podría, por ejemplo, haber algo así como segregación geográfica. No puede ser voluntaria. Por ejemplo, una comunidad de inmigrantes determinada pudiera venir e insertarse como una comunidad agrícola, tener su espacio físico exclusivo, estar separado del resto de la sociedad por un tema de tener un nicho económico y territorial específico, y bueno, y ahí desarrollar toda una vida. Todavía en el Uruguay existen algunas pequeñas colonias. Hay un libro de multiculturalismo en el Uruguay que cita el caso de una colonia pequeña en el departamento de Soriano, si mal no recuerdo, que es una especie de vía cerrada. Se puede pensar a veces en la secta Amish también, pero este no es el caso de los judíos. Entonces, este es otro elemento clave que nos permite entender por qué los matrimonios mixtos han crecido tanto en el transcurso del tiempo y cortando las diversas comunidades. ¿Cuál es la comunidad o el colectivo étnico que tiene una menor tasa de matrimonios mixtos en los Estados Unidos? La colectividad negra, por amplísima diferencia. La colectividad negra es la que menos se casa con personas de otras colectividades étnicas. ¿Por qué? Bueno, porque la historia específica de la colectividad afrodescendiente en Norteamérica es una historia, aún hasta nuestros días, una historia plagada de discriminación. El gran divisor étnico en los Estados Unidos todavía sigue siendo, pese a las reformas civiles y a los impulsos activistas afrodescendientes, todavía sigue siendo el continuo blanco-negro, el tema fundamental étnico en Estados Unidos. Y eso se refleja en las estadísticas de matrimonios mixtos.
Por tanto, creo sí, es cierto. Esto no quita de que, digamos, siempre haya que estar alerta para generar una vida judía más rica, de los programas educacionales, de cómo se educa a los chicos. En particular, lo voy a decir muy claramente, yo soy una de las personas a las que Leiser se refiere, que a mí me hubiera gustado tener más elementos o saber más sobre judaísmo específicamente. Pero al analizar el panorama global, la fotografía global de por qué los matrimonios mixtos han dado un salto tan gigantesco en el transcurso del siglo XX, bueno, la respuesta tiene que venir no tanto por la dinámica interior de la comunidad judía, sino por los factores estructurales que la rodean. Después está la pregunta inversa, porque es una relación compleja. La pregunta de cuál es la consecuencia, la causa de los matrimonios. O sea, ¿el matrimonio mixto lleva a la asimilación o no lleva a la asimilación? ¿Qué puede decir la sociología al respecto? Bueno, en muchos casos se ha dicho, algunas de las personas que han respondido a este libro han dicho de alguna forma que bueno, que no han tenido como una preocupación, han respondido de una forma relativamente liviana. Bueno, el matrimonio mixto es un fenómeno más en la comunidad judía, ya nos adaptaremos a ello y esto no implica ningún tipo de desafíos para la comunidad judía, para resumir un tipo de postura. En este punto específico yo concuerdo con Leiser. Yo creo que el matrimonio mixto es un tema fundamental de la vida de las comunidades étnicas, de cualquiera que elijamos. Es un tema clave, no es un tema más. Porque en toda la literatura sociológica el matrimonio mixto está reconocido como un indicador de asimilación. Fíjense ustedes, ¿qué es la asimilación? La asimilación es la creciente similitud entre dos grupos. No quiere decir necesariamente de que nosotros siempre pensamos cuando hablamos de asimilación judía, pensamos en judío que se está volviendo no judío. Pero ojo que puede pasar lo contrario. ¿Qué pasa en Israel cuando se va una persona no judía a vivir a Israel? Hay asimilación, sí, porque hay creciente similitud entre los grupos, pero es en este caso el no judío que se va a parecer más al judío que viceversa. Eso depende de cuestiones demográficas. Ahora, el tema es el siguiente. Al pensar el tema del matrimonio mixto como causa de la asimilación, creo que tenemos que tener en cuenta de que efectivamente el matrimonio mixto tiene un elemento de asimilación. Es decir, en términos estadísticos, es muy raro que en general, en el contexto de diásporas y etcétera, en general se puede mostrar estadísticamente que los hijos de los matrimonios mixtos en general van a tener menores probabilidades de desarrollar una vida étnica, salgamos de los judíos otra vez, una vida étnica, que los que vienen de un matrimonio étnicamente homogéneo, por así decirlo. Esto es una hipótesis, yo le llamé sociológica, porque lo es de hecho, que está de alguna forma en el libro de Leiser, y que creo que hoy por hoy, hay que decirlo, la teoría sociológica de hoy por hoy respalda esa afirmación. Ahora, claro, ahora empiezan los matices a esto. Si bien esto es una tendencia general, hay varios matices para hacer. La primera, uno va a llegar a determinadas estadísticas cuando uno dice que una persona no es judía automáticamente por no nacer de madre judía, y otro va a llegar a otras estadísticas cuando acepta que la identidad judía puede ser por autodefinición o por uno de los padres o por uno de los abuelos. Entonces, la pregunta de si los matrimonios mixtos conducen a la asimilación en parte depende no de cuestiones estadísticas, de métodos que se empleen, sino de definiciones taxonómicas, de definir qué es qué. Si yo entiendo por judío tal cosa, voy a llegar a determinadas conclusiones. Si entiendo por judío tal otra, voy a llegar a muy diferentes conclusiones. Ese es un tema clave que hay que tener en cuenta. En el caso, si uno acepta la postura, concretamente, halágica, ortodoxa, sin usar el término en sentido peyorativo en lo más mínimo. Si uno acepta la postura de que automáticamente una persona, un varón que entabla un vínculo matrimonial con una mujer no judía, que no se convierte tampoco, no es judía, si uno acepta ese supuesto, digamos, bueno, obviamente va a llegar a un determinado resultado. Obviamente la asimilación va a ser inmensa.
Ahora, si uno acepta otros criterios, bueno, la cosa se va a complicar más. Ese me parece un elemento importante. Otro elemento importante que yo le decía, la teoría sociológica dice que, bueno, dice que en qué contexto. Dice en el contexto de pensando en minorías inmigrantes en el marco de una sociedad grande. Pero se está dando otra cosa en el mundo judío hoy por hoy. Cada vez más vive más gente en Israel, vive más, un porcentaje más grande de la población judía vive cada vez más en Israel, en detrimento sobre todo de los Estados Unidos y el resto de la diáspora. Y esto es probable que siga así. Entonces, ¿qué va a pasar el día si esta tendencia sigue? Cuando haya cada vez más no judíos que por la ley del retorno estén en Israel, ¿qué va a pasar ahí? ¿Va a ser igual la asimilación? Una cosa es vivir en una comunidad de 20.000 personas o 15.000 a 20.000 personas como la comunidad judía uruguaya y estar de alguna forma expuesto a una asimilación con la sociedad uruguaya, y otra cosa es ser que el judío sea la mayoría. En esos casos es como les dije anteriormente, la asimilación hay que mirarla más en el sentido inverso. Es el no judío el que se va a integrar a la vida judía. Ahora, pero eso no nos soluciona tampoco un tema de fondo. Y aquí, este es un tema que también realmente tiene que llamar a la reflexión. Uno de los temas claves que ha dejado no solo el libro, sino también el debate sobre el libro, sobre el que habría que hacer otra mesa redonda, porque ha sido tan rico el debate como el libro, me parece. Me parece que aquí hay un elemento de definición de quién es judío. Y aquí con este crecimiento de los matrimonios mixtos que tenemos en el transcurso del siglo XX y lo que va del XXI, se está generando un nuevo tipo de judío. Yo lo defino judío, otros no lo definen judío. Bueno, un nuevo tipo de perfil, digamos. Yo le he llamado en algún texto una especie como de judío sociológico, otros le llaman no judíos que viven como judíos, etc. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos cada vez más personas que se autodefinen como judías, pero que no son identificadas o reconocidas como judías por un sector de la colectividad. Y esto es un problema mayor. Esto es un problema parecido al que se está dando en muchas sociedades que están recibiendo inmigrantes y que están reclamando por su ciudadanía en marcos legales que no se les reconocen. Aquí tenemos un problema grande. ¿Qué hacer con estas personas que yo les he llamado que tienen una especie de membresía judía de segunda clase? ¿Por qué membresía judía de segunda clase? Porque la membresía judía da obligaciones, pero también da derechos. Y esos derechos no los pueden ejercer plenamente. No pueden casarse en la institución que quieren, no pueden vivir la vida judía plenamente como quisieran, en muchos casos. Y esto está generando un problema. Y el problema no es de fácil solución. ¿Por qué no es de fácil solución? Porque en el caso de la colectividad judía, y al revés, aún para peor, de los estados que tienen un solo marco legal, en el judaísmo hay, por un lado, 3 movimientos religiosos que tienen criterios diferentes para decir quién es judío, o criterios diferentes vinculados a la cuestión judía, y además todo un sector de judíos seculares con sus propios criterios de autodefinición de quién es judío. Este es un fenómeno nuevo en el mundo judío, porque con tanto crecimiento, obviamente su impacto es mucho mayor. Antes, lo que podría ocurrir es, digamos, lo que uno recuerda, los más veteranos que estén aquí, son los debates entre bundistas y socialistas y, digamos, sionistas y demás, pero no estaba en juego el reconocimiento como judío. El reconocimiento como judío era prácticamente universalmente aceptado. Hoy sí está eso en juego, el reconocimiento como judío. Y si no se le encuentra una salida a este problema, lo que puede estar generándose es una fractura, la generación de pueblos judíos paralelos. Este es el escenario más extremo. Pero hacia eso es que se puede estar yendo. Si se generan algo así como judíos no mutuamente reconocidos como judíos. Si me queda algún minuto más. Uno más. Bueno. Algunos se preguntará cuál es mi criterio, o qué criterio adopto yo de quién es judío. Bueno, este no es el tema central y me alegro que solo aumente un minuto me haya quedado para eso. Pero bueno, lo diré brevemente.
hace poco tuve que definir a la raza, y dije, en el marco de un proyecto sobre afrodescendientes, y dije que la raza para mí era una construcción social, que las razas como entidades biológicas no existen. Aquí no estamos hablando de razas, pero sí hay una cuestión que la JA define, y que es, digamos que hay una concepción que de alguna forma es biologicista, o sea, uno es judío si viene de un vientre judío, si no, no hay manera. Esa es la definición de la halajá. Y bueno, como sociólogo me cuesta mucho, lo confieso, quitarme la idea de que el judaísmo y la identidad judía es preeminentemente una construcción social. Y no puedo, me cuesta mucho concebir de que la cuestión judía sea una cuestión innata. A mi entender, el pueblo judío es un pueblo que se fue generando a través de procesos sociales. Esta es una postura determinada, y no creo ni quiero tampoco necesariamente que la acepten el resto de los judíos. Lo que sí invito es a dialogar y a reflexionar sobre cómo hacer posible que posturas como las de Leiser, posturas como la mía, o posturas, por ejemplo, como las del judaísmo conservador o el judaísmo reformista, puedan ser articuladas y permitir la sobrevivencia de lo que se podría llamar como una especie de identidad o judaísmo único. Gracias.